Y hoy vamos a hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. Y quiero que, por favor, allí en su comodidad donde está en este momento, en el lugar donde usted se encuentra, nos preste la atención debida para que hablemos de esta gran bendición de lo que es la naturaleza del Espíritu Santo. Ya nuestra pastora oró por la palabra. Nosotros estamos aquí ahora compartiendo esta reflexión. La naturaleza del Espíritu Santo. Cuando hablamos de naturaleza, tenemos que entender que estamos hablando del conjunto de caracteres fundamentales de un ser o una cosa. Para poder hablar de la naturaleza de un ser o una cosa, lo primero que tenemos que hacer es conocer ese ser o esa cosa. Si yo en este momento les digo a ustedes, háblenme de la naturaleza del agua, ustedes me pueden decir es un elemento. Y cuando hablamos del agua, agua pura, porque hay una clase de agua que no tiene las características, pero son aguas. Y entonces cuando hablamos del agua en sí como un elemento, entendemos que el agua sus características son incolora, inolora, que es líquida. Esa es la naturaleza del agua. Si le digo, dígame la naturaleza de una roca, de una piedra, usted me dice, es un mineral. Y sus características que son sólidas, que es algo que es pesado, que es duro. Y usted puede conseguir ciertas características de esa roca o de ese mineral. Lo mismo con una persona, con un individuo. Usted me dice, yo conozco a fulano, es así, es asado, tiene las siguientes características. Y las características, de pronto, cuando la gente dice, tiene ciertas actitudes. Pero cuando hablamos de características físicas, estamos hablando que la persona puede ser, no se le conoce como el flaco, se le conoce como el negro, se le conoce como el gordo. Pero esa persona tiene un nombre. Esa persona que usted lo conoce con ciertas características, no, el hermano que vive allá, el señor que vive en la esquina, el señor ese señor tiene un nombre. A pesar de las características físicas que usted le da, tiene su nombre. Por eso hablábamos un día de estos acá en nuestra congregación y decíamos, Dios llama a las cosas por su nombre. No le pone remoquete, no le pone sobrenombre, no le pone alias. Y cuando nosotros estamos hablando de las características del Espíritu Santo, de la naturaleza del Espíritu Santo, al igual que esas personas, o al igual que esos elementos, o al igual que ese mineral, el Espíritu Santo tiene sus características y tiene su nombre. De igual manera, este nombre o ser divino llamado Espíritu Santo tiene ese nombre y hay cosas que lo caracterizan. Y esta palabra de Espíritu Santo viene de la palabra parakletos, del griego parakletos, que significa llamar a uno para recibir ayuda. Y eso fue lo que el Señor dijo: enviaré al Consolador. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que significa la palabra parakleto. Significa llamar a uno para recibir ayuda. Él vino a ayudarnos. Él vino a socorrernos. Él vino a impulsarnos, a darnos las fuerzas, a guiarnos, a instruirnos. Porque lo miramos en el trabajo del Espíritu Santo, en el aspecto anterior que estuvimos hablando. Acababa de ocurrir algo con los discípulos. Los discípulos estaban con Jesús, pero Jesús se va y ellos acaban de tener una separación. La separación de su guía, la separación de su maestro, el cual estuvo con ellos, el cual les ministró, el cual les enseñó, ahora se ha ido. Y cuando Él va ascendiendo, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que cuando ellos estaban viendo hacia el cielo, gloria al Señor, los ángeles vinieron y le dijeron: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? A ese mismo Jesús que veis ir al cielo, así como se va, así vendrá. Y yo lo espero.
Aleluya. Ese Jesús que se va ahora, Él vendrá. Pero ya Jesús les había dado la promesa y le dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahora, ese Jesús que les había dicho tiempo atrás, según Mateo capítulo 28 versículo 20, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ahora se va. Se va, y Él les había dicho que estaría con ellos, y ahora se fue. Y ellos de pronto tenían la esperanza en que Jesús no se fuera de al lado de ellos, pero también les había dicho que era necesario que se fuera. Porque dice el Señor allá en el Evangelio según San Juan capítulo 16 capítulo 14 versículo 16 al 18, y en el capítulo 16 versículo 4 en adelante dice: es menester o es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Yo rogaré al Padre para que envíe a otro Consolador. Entonces, hablando de las características o de la naturaleza del Espíritu Santo, les estaré dando algunos nombres del Espíritu Santo. Por lo menos se le conoce al Espíritu Santo como el Consolador, o sea, el que consuela. Se le conoce también como el Espíritu de verdad. Juan capítulo 15 versículo 26, hablando de los nombres del Espíritu Santo, sus características, la manera como se ejecuta, como se hace, lo que Él hace, entonces da el nombre. Y ahí está hablando del Paracleto, hablando de aquel que viene en ayuda para socorrernos. Juan capítulo 15 versículo 26 dice lo siguiente. Gloria al Señor. Voy a pedirle a alguien que nos colabore en algunas citas acá. Gloria al Señor. Juan capítulo 15 versículo 26. Eliel nos estará leyendo Juan capítulo 14 versículo 17. Juan capítulo 15 versículo 26 dice la Escritura: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí estamos viendo el nombre Consolador. Pero cuando venga el Consolador, se está refiriendo al Espíritu Santo, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. O sea, ahí encontramos Espíritu Santo Consolador y Espíritu Santo de verdad. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ven ni le conocen, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Aleluya. Ahí vemos Consolador y Espíritu de verdad. Ahora miremos, se le conoce como Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 14, 26. Elías nos lee Hechos 4, 8 y Romanos 15, 13. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, y ahí hace el nombramiento del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces le conocemos como Consolador, como Espíritu de verdad y como Espíritu Santo. Hechos 4, 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Dice que Pedro estaba aquí lleno del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Con el poder del Espíritu Santo rebosamos o reposamos de esperanza y estamos en esperanza, porque el Espíritu Santo no solamente nos consuela, el Espíritu Santo no solamente nos guía a toda verdad, sino que el Espíritu Santo también nos santifica y nos consuela y nos da palabra y nos da aliento. Gloria al Señor. Se le conoce también como el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 16 y Romanos 8, 14. Mateo capítulo 3, verso 16 y Romanos 8, 14. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Ahí está demostrándose ahora que vio al Espíritu de Dios. Entonces se le conoce también como Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo es Dios. Y ahí está manifestándose en la vida de Jesús. Mateo capítulo 3, versículo 16, lo acabamos de leer. Entonces dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí tenemos la manifestación del Espíritu Santo de Dios como Dios. Y el Señor Jesús, que estaba siendo bautizado, lo vio que venía sobre él. Gloria al Señor. Espíritu de Dios. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, para que usted pueda decir que es hijo de Dios, recibe a Cristo en el corazón y luego el Espíritu Santo le guía. Y entonces cuando usted es guiado por el Espíritu Santo de Dios, te puede decir que tiene el fruto del Espíritu en usted y usted es guiado por el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. No solamente el Espíritu Santo es consolador, no solamente es Espíritu de verdad, no solamente es Espíritu Santo, no solamente es Espíritu de Dios, sino que también es Espíritu de santidad. Según Romanos capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, dice el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Y ahí se le está dando ahora la característica de santidad al Espíritu Santo. O sea que ahí tiene el nombre de Espíritu de santidad. No solamente es consolador, Espíritu de verdad, Espíritu Santo, o Espíritu de Dios, o Espíritu de santidad, sino que también se le conoce como el Espíritu de gracia. Según Hebreos capítulo 10, versículo 29. Espíritu de gracia. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, está diciendo el autor de Hebreos, si la sangre del Cordero, que tiene un poder tan especial y tan esencial en la vida del ser humano, que es el limpiar de pecado, y si tenemos por inmunda la sangre del pacto, en la cual hemos sido santificados, ¿qué tal también si hacemos afrenta al Espíritu de gracia? Y cuando estamos haciendo afrenta a ese Espíritu de gracia, que es el nombre que se le da aquí, por esta gracia que tenemos, cuando nos estamos rebelando contra Dios, cuando estamos haciendo en contra de lo que Dios dice que hagamos, y entonces por esa gracia del Espíritu Santo que ha sido manifestada y que ha sido dada en nosotros, un día también se nos va a dar y a tomar cuenta.
porque no hemos aceptado lo que Dios nos ha dado. Y es necesario que entendamos que el Espíritu Santo no solamente consuela, que el Espíritu Santo no solamente nos guía a toda la verdad, que el Espíritu Santo no solamente es Espíritu Santo, como es su nombre, que el Espíritu Santo no solamente es Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo no solamente es Espíritu de santidad, que el Espíritu Santo no solamente es Espíritu de gracia, sino que también es Espíritu Santo de la promesa, porque se prometió, se dio la promesa y vino, y se estableció que viniera. Y eso estaba en el corazón de Dios, como te he venido diciendo en estos últimos días. Recuerda que el Señor habló a través del profeta Joel, cuando todo estaba allí de pronto como que destruido, con tantos problemas y con tanta dificultad que había en ese entonces. Pero Dios estableció una promesa y dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y estamos en esos postreros tiempos, y ese espíritu de gracia está derramado. Por lo tanto, ese es el Espíritu Santo de la promesa, y está dispuesto a ayudarte, a socorrerte, porque Él es alguien que viene a nuestra ayuda. Por eso, cuando usted está necesitado, corre al socorro de Dios y dice: Espíritu Santo de Dios, socórreme. Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Espíritu Santo de Dios, revélame. Porque Él lo revela a sus hijos, a aquellos que han sido hechos hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Y cómo hago yo para ser hijo de Dios? Acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que la sangre redentora del Cordero se derramó en la cruz del Calvario a tu favor, y entonces vendrá el Espíritu de gracia sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y verás la gloria de Dios, y se manifestará la gloria de Dios sobre ti, y entenderás el propósito y entenderás el plan, porque ese Espíritu Santo de la promesa vino sobre ti. Y entonces ahora la venda que tenía se te quitó, los oídos que estaban cerrados a oír el propósito y el plan de Dios se abren a través del Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo fue lo que Dios prometió. Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, hablando de Cristo, dice, y habiendo creído en Él, o sea, habiendo creído en Cristo, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel que vino a los pies de Cristo, que recibió el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se le pone, se le impone, se le da, se establece el sello allí en esa persona como pertenencia de Dios. Así que te digo en esta hora, que tú que me escuchas, que eres hijo de Dios, que un día abriste tu corazón para que Cristo morara en ti, se te puso el sello de pertenencia, perteneces a Dios, por tanto el diablo no te puede tocar, porque usted le pertenece a Dios. Ya en usted está el sello del Espíritu Santo de la promesa, y si Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y yo no tengo por qué creer a fábulas o a ideologías de hombre, porque la Biblia mía dice que en el momento en que yo creí, se me estableció, se me puso un sello de pertenencia, y pertenezco a Dios. Por tanto, a mí me persiguen son las bendiciones de Dios. A mí no tiene por qué perseguirme el mal, porque por eso dice el salmista: el bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida. Entonces, ¿por qué te sientes aprisionado? ¿Por qué te sientes perseguido? Hay gente que se siente perseguido por el diablo, que el diablo lo atormenta a toda hora, que el diablo lo persigue. Cristiano, déjame decirte que usted le pertenece a Dios. Y cuando usted tiene el sello de pertenencia, el diablo voltea la cola y arranca y se va. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido que usted le pertenece al Señor. Entonces no ande diciendo que usted le persigue la mala hora, que usted le persigue la fiebre, que usted le persigue la enfermedad, que usted le persigue el dolor, que usted, como dice un dicho popular, cuando no está preso lo andan buscando. Desátese de eso en el nombre de Jesús y diga: soy libre en Cristo Jesús, y Dios me dio el sello de la promesa del Espíritu Santo, y yo ahora entiendo y comprendo que soy pertenencia de Dios. Por tanto, nada ni nadie me puede tocar. Quedarán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de los de él, y usted hace parte de los del pueblo de Dios. Y ese Espíritu Santo está allí como sello.
Y se le estableció y se le puso un sello a todos aquellos que un día dijeron: Señor, socórreme, Señor, necesito de ti. Acéptame, Señor, como tu hijo. Que yo te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Y enseguida el Señor, que te ha comprado allí a precio de sangre en la cruz, dijo: este me pertenece. Y ¡pam!, le impuso el sello. Y usted le pertenece al Señor, porque está establecido allí que el Espíritu Santo de la promesa, en el momento que usted creyó. ¿Y a qué creyó usted? Creyó a la palabra. ¿Y cuál palabra? A la palabra del Evangelio de Jesucristo. Y cuando usted abrió su corazón a esa palabra, se le impuso el sello, el Espíritu Santo de la promesa. Se le conoce también como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahí se le da el nombre según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí se da el nombre del Espíritu de Dios, mora en vosotros. Y también se le da el nombre del Espíritu de Cristo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí me está escuchando usted en esta hora? Que usted tiene el Espíritu Santo de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Cristo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Cristo, venga y búsquelo, que aquí está. ¿Y dónde lo encuentro, pastor? Cuando usted reciba a Cristo en su corazón y abra su corazón y acepte el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, el Espíritu Santo viene sobre usted. Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto que le estoy diciendo tiene que ver con el nombre que viene ahora. No solamente es el Espíritu Santo Consolador, el Espíritu Santo de verdad, el Espíritu Santo no solamente es el Espíritu de Dios, no solamente es el Espíritu de santidad o Espíritu de gracia o Espíritu de la promesa o Espíritu de Cristo, sino que también se le conoce como Espíritu de adopción, según Romanos 8, versículo 15. Dice la Escritura lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Escúchame bien, el espíritu de adopción por el cual clamamos a Abba Padre. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, usted puede reconocer y saber que el Padre suyo es su Padre celestial. Abba Padre, Papito Dios, Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, aquí estoy, papá. Y lo dice con garantía, y lo dice con seguridad, y lo dice con fe, porque vino el Espíritu de adopción y lo trajo a los pies de Cristo, porque lo convenció de pecado, y ahora usted hace parte de los hijos de Dios. ¡Aleluya! El Espíritu de adopción. Todos estos nombres que miramos allí, o estos apelativos al Espíritu Santo, todos estos nombres mencionados son correctos. Y pueden haber muchos más, pero ninguno es adecuado. Ni todos juntos serán suficientes para revelar el pleno significado de este gran nombre del Paracleto. ¡Aleluya! Del que nos vino a socorrer, del que nos vino a ayudar, porque Él está presto siempre a socorrernos y ayudarnos. Y como te decía en estos días, nunca se atribuyó la gloria para Él. Él siempre presentó la obra redentora del Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre presentó a Cristo como el Salvador. Él nunca se puso a decir: yo soy ahora el que estoy aquí, yo soy el que tengo el control. No, aunque lo tenía, aunque era la obra de Él, aunque estaba haciendo la obra, nunca se puso Él por delante, porque siempre presentó ante los pecadores y siempre está presentando ante los pecadores la redención del Cristo de la gloria. Por eso te decía en estos días, porque muchos de nosotros nos atribuimos. Si el Espíritu Santo no se atribuye nada, siendo Dios, nunca ha dicho: yo hice, yo vine, yo puse. Mientras que nosotros muchas veces: yo fui el que oré, yo impuse las manos, yo fui el que te di la palabra, a mí se me reveló.
Bendito sea Dios. ¿Sabe qué nos hace falta? El temor de Dios en nuestro corazón para ponernos nosotros en el lugar de Cristo o ponernos en el lugar del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a juzgar y a señalar a la gente por los actos, por las cuestiones que hace, déjame decirte que te estás poniendo en el lugar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando convence a la persona de pecado, lo convence con amor, lo convence con misericordia, lo convence, aleluya, redarguyéndole, pero nunca amenazándolo ni imponiéndole. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Consolar. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Restaurar. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Ayudar. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Socorrer. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Dar la mano. Y necesitamos gente que sea guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos gente que sea guiada a socorrer, guiada a ayudar. Necesitamos gente guiada a entender que la mano de Jehová, la mano del Dios eterno, la mano del Dios todopoderoso no se ha cortado para salvar. Todavía su mano de misericordia sigue extendida, porque estamos en este tiempo de gracia y el Espíritu Santo sigue obrando en el corazón del hombre para que llegue ahí a morar el Señor. Déjalo que more en tu corazón. Tienes que abrir el corazón al Señor para que el Paracleto venga en tu ayuda. Siempre le estaremos llamando, lo estaremos necesitando. Yo necesito todos los días, yo necesito todos los días, y a cada momento necesito de su ayuda y necesito de su socorro. Y siempre lo estaremos llamando y lo estaremos necesitando para que venga en nuestra ayuda. ¿Quieres tú tener la ayuda del Espíritu Santo? ¿Quieres tener tú la ayuda del socorro del Espíritu Santo? Ven a Cristo. Ven a Cristo en esta hora, porque Dios está extendiendo sus brazos de amor y misericordia hasta este momento. Porque cuando termine este periodo y este tiempo, ya no habrá oportunidad. Porque un día el Espíritu Santo tomará la iglesia y sonará la trompeta. Los que tienen los oídos abiertos y tienen el Espíritu Santo y tienen el aceite y tienen la lámpara encendida, volarán con el Señor. Ya no habrá oportunidad. Pero ahora, mientras la iglesia esté aquí y el Espíritu Santo esté haciendo la obra y esté haciendo el trabajo y se esté manifestando en su naturaleza, con el nombre, allí está obrando, todavía hay oportunidad. Pero un día esta oportunidad se acaba, porque todo está establecido que sucede y se dé en el tiempo de Dios. Y así como Cristo vino y nació y estuvo con los hombres y caminó y les sanó y les enseñó y les restauró, todo eso estaba establecido, y estaba establecido que llegara hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso se dio, y estaba establecido que resucitara, y eso se dio, y estaba establecido que fuera y se sentara a la diestra del Padre. Todo eso se dio. Y también está establecido que el Espíritu Santo venga sobre toda carne, y se está dando eso. Pero también está establecido que un día la iglesia, el pueblo de Dios, se ha levantado y ya no hay oportunidad. Y ahora es la oportunidad, ahora es el tiempo. Y tú puedes venir a los pies de Cristo. ¿Quieres orar conmigo en esta hora? Repite esta oración. Padre y Dios que estás en el cielo, te doy gracias por hoy haber oído del trabajo y la obra del Espíritu Santo, de la naturaleza del Espíritu Santo, de que Él viene en mi socorro y en mi ayuda. Que al recibir a Cristo en mi corazón y mis pecados sean lavados por la sangre del Cordero, recibo el sello del Espíritu Santo. Por tanto, en esta hora vengo ante ti pidiendo perdón para que usted, oh Dios, me dé la salvación, me lave de todos mis pecados con su sangre preciosa. Te recibo en mi corazón, te acepto como único y suficiente Salvador. Acéptame como tu Hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de los salvados, y no lo borres nunca. Señor, ahora te pido que venga el Paracleto, que venga el Espíritu Santo, que venga el Consolador, que
Que venga el espíritu de gracia. Que venga el espíritu de adopción. Que venga el espíritu de la promesa. Y me selle como pertenencia tuya. Quiero ser tuyo. Para el día que vengas tú, o el día que yo muera, parta contigo y vaya a tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Si has hecho esta oración, sigue adelante. Sigue allí en línea, en sintonía. Sigue allí conectándote, buscando del Señor. Porque Dios tiene un propósito y un plan contigo. Mis amados, gracias por estar ahí en línea. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y hasta una próxima oportunidad.